Continuando con el estudio de los derivados de los ácidos carboxílicos, ahora vamos a estudiar los anhídridos de ácido, no anhídridos de ácido. Entonces, la principal forma de cómo sintetizarlos es mediante la reacción de un haluro de acilo con un anión carboxilato, en este caso el acetato de sodio. La reacción se hace en éter y vean que se sustituye el cloro por la parte del carboxilato que queda enlazado al grupo carbonilo. Entonces nos queda esta como especie de cadena carbono, oxígeno, carbono. En este caso sería el anhídrido acético benzoico. En cuanto a las reacciones de los anhídridos acéticos, al reaccionar con agua dan una hidrólisis, se convierten en ácidos carboxílicos. Si reaccionan con un alcohol, dan una alcohólisis, se convierten en un éster. Si reaccionan con una amina o con el amoníaco, es una reacción de aminólisis en donde se convierten en una amida y pueden ser reducidos. Fíjense que al reducirse con hidruros forman un aldehído o un alcohol primario. Muy importante que ustedes sepan las reacciones y cómo funcionan, ya que eso es lo que prácticamente yo les voy a preguntar. O sea, cómo reaccionan al agregarle algo o cómo podrían convertirlo en otro tipo de compuesto. Ahora vamos a estudiar con mayor detalle cada una de estas reacciones. La primera es la conversión de anhídridos en éster. Fíjense que esta es muy utilizada esta reacción para formar medicinas. Por ejemplo, la aspirina, que es un éster. Vean, aquí tenemos el grupo carbonilo y el oxígeno con la cadena de carbonos. Se forma al hacer reaccionar el ácido salicílico, esta estructura, con el anhídrido acético. Entonces, al reaccionar con el anhídrido acético, se rompe este enlace con el hidrógeno y se agrega la parte del anhídrido, esta parte de aquí, y se nos rompe esta parte de aquí. Vean que esta reacción es muy importante, ya que el ácido salicílico es de una planta. O sea, la gente siempre ha tomado, pues, si tenía dolor, lo que hacía es que hacía tés con la hoja del balmo, se llama, la que tiene este ácido salicílico. Y entonces con eso se curaban. Sin embargo, este OH es muy ácido y entonces afecta mucho el estómago. Por lo tanto, dañaba a las personas. Con lo cual, en la aspirina, al tener esta estructura, siempre tenemos esta estructura ácida que siempre daña. Por eso es que no se debe estar tomando aspirina siempre, ya que acaba dañando las paredes del estómago. Pero se logra un mejor resultado al tener el éster que el hidroxilo. En la conversión de anhídridos en amidas, aquí tenemos, vean, este grupo amino va a reaccionar con el anhídrido acético y entonces va a quedar enlazado esta parte hacia el nitrógeno, como lo vemos en el resultado. Y aquí formamos el acetaminofén, que este es el que está en otras medicinas. Por ejemplo, la Panadol tiene acetaminofén. Y además se libera esta parte. Esto está en contra de los postulados de la química verde. Fíjense que la química verde intenta hacer las reacciones lo menos, que se desperdicie lo menos. Entonces, en esta reacción, vean que todo este grupo acetato se desperdicia. Eso es como una falta de economía en átomos. Por lo tanto, en la actualidad ya se han cambiado este tipo de síntesis, pero históricamente y aún las que hacen en ciertos países se sintetizan mediante este tipo de reacciones. Ahora vamos a estudiar los ésteres. Los ésteres se caracterizan por el carbono con el grupo carbonilo enlazado con un grupo alcóxido. Los ésteres dan muchos olores y también es la forma como se almacenan las grasas en los organismos, en nuestro cuerpo. Los triglicéridos se almacenan como ésteres. Vean aquí el grupo carbonilo con la cadena de carbono. Un tipo de éster es el butanoato de metilo, que se encuentra en piñas, el acetato de isopentilo, que se encuentra en bananos. Si estuviéramos en el laboratorio lo podríamos hacer y sentirían los olores que más o menos se parecen al olor que indica ahí. También está el ftalato de dibutilo con esta estructura, que es un plastificador. Para hacer los plásticos se emplea este material al hacer la polimerización para que el plástico quede con mejores características. En la síntesis de ésteres siempre vamos a partir de un ácido carboxílico y el ácido carboxílico lo podemos hacer reaccionar con una base para formar el carboxilato y después en una SN2 con un haluro de alquilo. Recuerden el ataque por detrás y nos daría la sustitución del hidrógeno por la cadena de carbonos. Este es únicamente, ya que es una SN2, solo funciona para haluros de alquilo primarios, cuando esta cadena de aquí sea primaria. También la segunda forma es hacer reaccionar el ácido carboxílico
con un alcohol en presencia de un ácido. El resultado va a ser la sustitución del H por el grupo alcoxído del alcohol. Ahora, lo único que se puede emplear son alcoholes simples. Por ejemplo, el metanol, el etanol, el propanol, alcoholes muy sencillos. Y el método más general es convertir el ácido carboxílico en un cloruro de acilo mediante la reacción con cloruro de tionilo, y luego lo hacemos reaccionar con un alcohol en piridina y se va a dar la sustitución del cloro por el grupo del alcoxído del alcohol. Este es el método más general. También existen las lactonas, que son éteres cíclicos. Vean que aquí estaría el carbono con el grupo carbonilo y el grupo OR, que vuelve a llegar al mismo punto. Los ésteres también se pueden convertir en ácidos carboxílicos mediante la hidrólisis. Entonces, si un éster lo hacemos reaccionar con agua en medio acuoso, con medio básico acuoso o en un ácido, se va a romper este OR y lo que tenemos es OH. Y se libera el alcohol correspondiente al grupo alcoxído. Aquí es importante ver que se rompe el enlace carbono-oxígeno, o sea que todo este grupo sale para formar el alcoxído y se enlaza el OH proveniente de la base, todo esto. En la hidrólisis catalizada por la base, fíjense que la reacción comienza cuando el grupo hidroxilo ataca al carbono, el carbono enlaza al grupo hidroxilo y deja partir el par de electrones hacia el oxígeno, generándonos una estructura con un oxígeno de carga negativa y el grupo hidroxilo. Luego el oxígeno deja regresar su par de electrones hacia el carbono y con eso expulsa el grupo alcoxído, generándonos un ácido carboxílico en presencia del alcoxído. Esta es una base fuerte que toma el hidrógeno para generarnos un carboxilato y aquí el alcohol. Y por eso es que al final hay que acidificar para acidificar al carboxilato y obtener el ácido carboxílico. La reacción también se puede catalizar por un ácido, en donde en este caso el oxígeno le cede el par de electrones al hidrógeno que queda enlazado al oxígeno. Eso hace que este carbono sea mucho más electrófilo y puede ser atacado por el disolvente del agua. Al atacarlo, queda enlazada el agua y el carbono deja partir su par de electrones hacia el oxígeno, generándonos esta estructura, un alcohol protonado. El alcohol protonado ahora, vean que da una translocación en donde el hidrógeno se mueve del oxígeno hacia del grupo hidroxilo hacia el grupo alcoxído. Aquí lo tenemos. Entonces eso lo vuelve un muy buen grupo saliente. Cuando el disolvente agua toma el hidrógeno que parte como un protón, deja su par de electrones, forma un grupo carbonilo y entonces el carbono pierde un grupo, que es este alcohol que sale, se regenera el catalizador ácido y tenemos el ácido carboxílico. Los ésteres también pueden ser convertidos en aminas en una aminólisis. En este caso el éster lo hacemos reaccionar con amoníaco en éter y se rompe este enlace alcoxído y se genera un enlace con el nitrógeno. Vean que el nitrógeno pierde uno de los enlaces, pierde uno de los hidrógenos para quedar NH2 enlazado al carbono, en lo que se conoce como la benzamida. Y además se libera el grupo alcoxído que queda como un alcohol, el metanol. Los ésteres también pueden reducirse para convertirse en alcoholes en una reacción de reducción. Ahora vamos a ver el 2-pentenoato de etilo, esta estructura, la hacemos reaccionar con el hidruro de litio aluminio en éter seguido por una acidificación, y donde previamente existía el doble enlace carbono-oxígeno, vean que ahora pasa a tener un enlace con el grupo hidroxilo. Entonces el oxígeno queda como OH y el carbono queda como CH2 y enlaza hacia el grupo hidroxilo. Pasamos de tener un éster a un alcohol primario. Vean que el resto de la estructura se mantiene igual y además se desprende el grupo de alcoxído. Entonces este era un grupo etoxi que se convierte en etanol. En el caso de que fuera una lactona, al hacerla reaccionar con hidruro de litio al aluminio, entonces se rompe este enlace
carbono-oxígeno y este queda como un hidroxilo. Entonces por eso nos quedaría aquí, el grupo carbonilo se reduce a un grupo hidroxilo. Entonces este es el carbono del grupo carbonilo, este de aquí. Luego 1, 2, 3 carbonos, 1, 2, 3 carbonos. Y ahí tendríamos que este carbono está enlazado con el grupo metilo y con el oxígeno que pasa a ser OH. Entonces pasaríamos de una lactona al 1,4-pentenodiol. El mecanismo no lo vamos a ver, solo recuerden que los ésteres se reducen, el hidruro ataca al carbono, con lo cual el carbono deja pasar los electrones hacia el oxígeno, generándonos un aldehído. Este aldehído no se puede aislar, solo es como un intermedio que vuelve a reaccionar con el hidruro de litio-aluminio para formarnos el alcohol primario. Entonces los ésteres se reducen a un alcohol primario. Ahora, si nosotros queremos detener la reducción en un aldehído, se puede hacer con el DIVA, el hidruro de disobutilaluminio. Esta es la estructura, vean que este es 2 isobutilos y además lleva un hidrógeno, por eso el hidruro. La reacción se hace en tolueno seguido por una acidificación y el resultado es que partiendo de un éster no lo reducimos hasta un alcohol primario, sino que se reduce a un aldehído. Pasaríamos del dodecanoato de etilo en este ejemplo al dodecanal con un rendimiento del 88% y se desprende etanol. Entonces por hoy hasta aquí lo dejamos. Recuerden que el examen en la tercera unidad es el jueves. En esta tercera unidad entran compuestos carbonilos, aldehídos y cetonas y ácidos carboxílicos. Entonces prepárense muy bien. Yo ahora les voy a enviar un video con ciertos problemas que les dejé y que no resolvieron para que tengan esa información también.